Está bien el aplauso, pero siempre el Señor hay que hacerlo con bienvenido a la casa del Señor, que también es su casa, que está a su lado, que es bueno. No hay mejor lugar para estar. Y así pueden tomar su asiento para que el servicio está puesto en las manos del Señor. Así que espero en Dios que el Señor nos traiga una palabra fresca, que nos anime, que nos aliente, que nos ponga activos, que nos podamos convertir en acción en nuestra vida y que al mismo tiempo el Espíritu Santo sea hablándonos de cuál es el mensaje que tiene para todos nosotros en esta mañana. Vean, venimos hablando ¿de qué? Venimos hablando de cómo Dios nos llama, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben qué? Hay unos a los que Dios llama y hay otros que no. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía que Dios no a todo el mundo llama? ¿Sí sabía? La palabra dice que aquellos que llamó, aquellos que escogió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? A esos equipó y a esos envió. Así que este cuento no es para todo el mundo. Usted y yo tenemos que llevar el cuento a todo el mundo, eso sí es verdad. Pero solo que su Espíritu Santo convence a los que están seleccionados. ¿Sabía usted, dentro de esos datos curiosos, que la Biblia sugiere que solo la tercera parte de la humanidad se va a salvar? Pues esos son temas que se ven en la clase dominicana. Son temas peludos, complicados, complejos. No todo el mundo lo entiende. Pero, aunque la palabra está hecha para todo el mundo, no todo el cielo no está reservado para todo el mundo. Aunque le parezca mentira. ¿Por qué? Porque hay una porción que se llama el libre albedrío. Así que, si no me quieren, dice Dios, no me quieren. Si no me quieren en la tierra, menos me van a querer en los cielos, ¿verdad? Eso hay varios chistes, pero eso se los cuento después. Vean, entonces hoy vamos a hablar del llamado que se atiende y el que no se atiende. Mensaje sencillo. Mis mensajes siempre son sencillos, pero siempre lo digo rápido, ¿verdad? Y me vuelven a invitar. ¿Ah? Mensaje sencillo, el llamado que se atiende y el que no se atiende. Fácil. Se lo pongo en contexto. Vamos a ir a Lucas 19, versos 2 al 3. Me ha echado una mano ahí, Humberto. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, por cierto, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Palabras más, palabras menos. Usted puede leer ese contexto en su casa. Venía pasando Jesús por una ciudad y había un tipo, vamos a decir, potentado de la época y en el espacio, que era publicano, recaudador de impuestos, tipo de mucha plata. Y el tipo, dice la palabra, que salió corriendo para ver a Jesús. Y dentro de toda esa historia que usted se la puede leer después en su casa, dice que el tipo, al no poder alcanzar a ver a Jesús o que Jesús lo viera por su estatura, se subió en un árbol. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese árbol? Sicomoro se llamaba. Y montado en ese árbol, Jesús levanta la vista así y dice: Zaqueo, bájate, porque es necesario. Dice el tipo: ya va, corrí, me monté, ahora te me dice que me baje. ¿Ah? Bájate, porque es necesario que hoy poseyó en tu casa. Y bueno, se bajó y él se convirtió en su casa, y pasaron un montón de cosas en todo ese contexto, que de nuevo le invito a que lo lean. Lo importante de esa historia es que Zaqueo se esperaba por ver a Jesús. Zaqueo se esmeró por perseguir, a ver cómo lograba el contacto con Jesús. Y la verdad es que, como todo, Dios hace como Él quiere. Eso sí es verdad. Nosotros queremos encerrar a Dios en las dimensiones que conocemos, que son ancho, largo y profundo. Y la verdad es que Dios no tiene dimensiones. Dios es soberano y hace como Él quiere, ¿verdad? Como Jesús a uno sanó, escupía en el piso y ¡pum! Y después al otro le dice en la cruz: tranquilo, que hoy nos vemos en el cielo. O sea, así o hace como Él quiere. ¿Para qué? Para demostrarnos que Él es Dios. Si es Dios, es Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ahora voy a otro, vamos a decir, a otra contraposición en la misma Biblia, y está en Jonás. Veamos un poquitico de la historia de Jonás. Y vamos a leer Jonás 1, del 1 al 3, y luego, aisladamente, vamos a leer el 12. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Si esto era para la derecha, él iba a coger para la izquierda, ¿verdad? Dice, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, presta atención ahí, y pagando su pasaje, ¿ok? Dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él le respondió, el último, el que les digo que está aislado, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esa es la otra parte de la historia, o la contraposición. O sea, está el que persigue el llamado que Dios le hizo, o él cree que Dios tiene algo para él. Y así hay muchas historias en la Biblia. La mujer del flujo de sangre, hay muchas, sobre todo en encuentros con Jesús, que se esperaban por seguir, y Señor, hijo de David, si siquiera pudiera tocar el manto, ¿verdad? Y cosas así. Pero hubo otros en la historia bíblica que más bien se huían. ¿Por qué? Porque ponían por delante lo que eran sus prerrogativas, lo que era su percepción, lo que ellos creían como debía ser. Y le dice Dios a Jonás, levántate, porque hay que ir para Nínive a caerle a esos tipos. Yo vaya, no, ni de alcalde, no voy. Seguro Dios le tenía todos los recursos para que él llegara a Nínive, ¿ok? Pero como él sabía que lo estaban haciendo en contra de Dios, entonces compró su pasaje, dice la Biblia. Y se compró su pasaje para irse para el otro lado. Igual no le sirvió de nada, porque lo regresaron en grúa. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Ah? No lo regresaron en grúa. ¿Cómo lo regresaron? ¿Ah? Menos mal que lo soltaron por delante. Imagínense que lo hubiese soltado por la retaguardia. ¿Ah? ¿Cómo hubiese llegado Jonás? Bueno, pero lo cierto es que ahí vemos las contraposiciones de la gente que atiende el llamado, que está buscando el llamado al Señor. Y está la gente que, aunque Dios lo llama, ¿sabe qué? No me convence. No me convence. Entonces, ojo, al final pasaron otro montón de cosas, porque la verdad es que la voluntad de Dios se cumple, queramos o no queramos. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Ojalá estés alineado con Él. Ojalá estemos alineados con Él, porque igual se va a cumplir, ¿o no? Entonces, ¿sabe qué? Y de todas esas historias hay algo que a mí me llama la atención, y es que Dios siempre tiene un viento a favor. Siempre hay un viento que nos hace montar en la ruta en la que va el Señor. Siempre hay un viento a favor. No sé por qué nosotros a veces nos empeñamos en voltear las velas hacia el otro lado. Siempre hay un viento a favor, ¿o no? ¿Sí o no? Siempre hay un viento a favor. Entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos en ir en contra del viento? ¿Ah? A Dios no le hace falta llamarle, ya dio lo que había que dar. O sea, estamos hablando en estos tiempos, todavía en el tiempo de Jonás, o en el Éxodo, en el Génesis, qué sé yo. Pero en estos tiempos que todavía haya alguien que no haya entendido que la historia se divide en antes y después de Cristo, porque el tipo fue a la cruz, porque fue por nosotros, porque nosotros hicimos lo que Él nos llamó a hacer. O sea, a mí me cuesta creer. No tiene que ver con léxico, no tiene que ver con el lenguaje que usamos para expresarle a la gente lo que nosotros creemos. Tiene que ver con que todo el mundo lo vio en la historia. Todo el mundo tiene ese cuadro. Todo el mundo en la Semana Santa, si le está echando los perros a una chama, va a ver una película de Jesús de Semana Santa. Entonces, hay cosas que el Señor nos quiere decir. A veces no las queremos escuchar, ¿okay? Pero otras veces necesitamos escuchar y no las escuchamos. Es medio paradójico. A veces nosotros queremos escuchar al Señor, ¿ok? Y no le entendemos. A veces el Señor nos quiere hablar y nosotros no queremos escuchar. O sea, la explosión se da es cuando se alinea la voluntad del Señor con la manera en la que yo estoy obrando. O sea, Dios está esperando que las cosas sucedan por un hombre. No se lo olvide. O sea, van a suceder porque Dios lo va a hacer, pero Dios quiere que sea por un hombre. Hay un axioma bíblico, y es la bendición que yo no me quiero llevar, se la lleva a otro, pero va a ser por un hombre. Dígale al que está a su lado, yo espero que sea contigo. Yo espero que la cosa sea contigo. Vean, usted sabe que nosotros, bueno, este es un testimonio muy particular, que más de uno se lo conocerá, pero
pero a mí me gusta echar los chistes bien echados. Dice, nosotros llegamos a Caracas, ¿no? Llegamos como dentro de tantas cosas con la emergencia eléctrica nacional. Total, que terminamos congregándonos en la iglesia donde de alguna manera el pastor Eleazar nos puso a trabajar con la pastora Maribel. No me pregunten cómo ni por qué, yo no la conocía. ¿Okay? Bueno, total, que entre una cosa y otra, en algún momento nosotros, de hecho, yo tengo creyendo la edad que tiene Samuel, 20 años. María Alexandra sí que es creyente desde muy chama, desde adolescente prácticamente. Lo cierto es que nosotros creímos en Puerto La Cruz, estuvimos allá, trabajamos muchísimo por las iglesias allá, y total que entre estudios y cosas, tuve la oportunidad de ser misionero en el Delta del Orinoco con los guaraos, o sea, hice mil cosas para la iglesia y para el Señor en realidad. Pero hubo un momento en el que los estudios superiores pedían el ministerio. Usted puede estudiar todo lo que usted quiera en clase, pero el ministerio solo lo da Dios. O sea, el ministerio solo lo va a dar Dios. Usted puede ser un erudito en la palabra, machete, pero el ministerio que usted tiene preparado se lo dio fue Dios. Y lo que se da no se quita. Así que no se lo olvide. Pero bueno, total que entre una y otra cosa, cuando dice, bueno, viene la parte del ministerio, para que vayan a pastorear, ¿cómo? Eso no es conmigo. Teníamos nosotros los chamos de colegio, pues. Entonces, ¿y con qué voluntad teníamos nosotros dejar a los chamos, no sé qué, y para ir a atender? Entonces, ya va, si yo escasamente me dan la fuerza para llevar adelante este pequeño remanente de 4 personas en mi casa, me van a poner 100 locos más con 100 peos que no son 1000 peos. No. Eso no es conmigo. Eso no va conmigo. Ey, hicimos o hice yo lo mismo que hizo Jonás. Me compré un pasaje para Caracas. Así que yo no sé cómo, porque me vi otra vez enredado en las cuerdas del Señor, por no decir que la de Maribel, para que no se malinterprete. Total que terminamos en la cosa, y en un evento donde ella nos invitó, ay, porque mañana a las 2 de la tarde los esperamos para que compartamos. Y bueno, nosotros, bueno, vamos pues. Total que fuimos. En ese evento nos estaban nombrando, ungiendo como pastores. ¿Vais a seguir, Abigail? ¿Vais a seguir? La historia es más larga que eso, porque tiene ya como 11, 12 años, ¿no? La historia. Pero palabras más, palabras menos. Nosotros como familia nunca fuimos más prósperos que lo que somos hoy día, desde que recibimos el pastorado. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Y las verdades en el Señor son absolutas. No es lo único en el mundo que es una verdad absoluta. O sea, no hay medias tintas. ¿Okay? No hay medias tintas. Entonces, de hecho, pasaron muchas cosas. Mi mamá llegó a cuidados intensivos. Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿qué hago yo aquí? Me iba cada una semana, 2 semanas a sustituir a mis hermanos, a ayudar a mis hermanos. Y en ese tiempo tenía la oportunidad de predicar en una capilla que había ahí dentro de la clínica. Y al principio llevaban 5, después llevaban 10, después estaban 20, salían los que se murieron, salían los que revivieron, salían los que entonces se iban rotando. Total que estaba yo ahí y estuve 3 meses en eso. 3 meses estuvimos en eso. Y yo decía, Señor, ¿para qué? En algún momento que mi mamá ya partió, el Señor me dijo, es que el trabajo no era con tu mamá, era contigo. O sea, el tema es que Dios está queriendo trabajar con nosotros y nos está llamando. O vamos por la buena, o vamos, mejor vamos a dejarlo por la buena. Vamos por la buena. Vamos a dejarlo así hasta la buena. Entonces, y en algún momento el Señor me trajo el pasaje, hay un pasaje en Romanos 8:19. Romanos 8:19. Que dice, la tierra, la creación de Dios, está rogando por la manifestación de los hijos. Yo no sé cómo a usted le cae eso. Para mí me sabe así como que estoy perdiendo el tiempo. Como que el tiempo de Dios es perfecto. Y como es perfecto, yo lo dejo que sea súper perfecto. A ver, ¿cuándo puede? O sea, no. El tiempo de Dios es a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Dios nos está llamando a llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Al que conocemos y al que no conocemos, al que se la merece y al que no se la merece, porque eso no nos toca a nosotros. De nuevo, como hizo Jonás, no, lo de Nínive no, eso no. ¿Quién dice que no?
¿Quién dice que no? Si el mismo Jesús enseñó que más ama al que más se le perdona. Así que ese que usted cree que no vale nada, bueno, Dios tendrá un plan. Ahora quiero llevarle a tal vez algo más profundo. Y quiero que nos centremos en la historia de Noé. Quiero hablarle un poquito de Noé. Es una historia que se sabe todo. Todo, porque de nuevo, cuando uno le estaba dando los perros a la muchacha, le invitaban. Entonces, cuando era la película Jesús en Semana Santa, la de Noé. Pero había que verla. Había que verla. Y más que yo visitaba una casa cristiana, ¿no? Así que no tenía de otra. A ver, vamos a sacar aquí, ya se me cansaron las cosas. Dice, Génesis 6, verso 8, y luego saltamos del 12 al 14. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Raquel halló gracia ante los ojos. Pero María Alexandra, pero Julio César, pero David, pero Vanessa, pero Luis, pero Juan, pero Jesús halló gracia ante los ojos de Jehová. Si no, no estuviese usted aquí. No se lo olvide. O sea, usted está aquí es porque Dios quiere que esté aquí. Usted no vino por casualidad. Ay, porque hoy se me ocurrió. Ay, hoy sí me dio chance. Hoy no llovió. Hubo transporte y llegué con bien a la iglesia. No, no. Usted está aquí porque Dios quiere que esté aquí. Dice, y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida. ¿Cómo está el mundo de hoy día? ¿Cómo está? ¿Y el de aquel tiempo cómo estaba? El mismo pez. Lo que cambiamos somos nosotros. El Señor levantó en el capítulo 1 de Hebreo, dice, habiendo hablado Dios a través de sus profetas y de su maestro, vino entonces a hablar a través de su Hijo Jesús. O sea que este cuento es de hace toda la vida. ¿Y hasta cuándo vamos a predicar? Hasta toda la vida. Entonces, dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todos ellos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca. ¿Qué es un arca? Entonces un arca, ahorita uno dice un arca es un barco. ¿Y en aquel tiempo qué sería un arca? O sea, porque toda nuestra referencia visual es sobre cosas que conocemos. Sobre cosas que conocemos. Si Dios te dice hoy, quiero que construyas un transbordador nuclear, eso no existe. Pero Dios quiere. Entonces tu pregunta obligada, ajá, papá, ¿por dónde empieza esto? ¿Cómo es esto? Quiero que construyas una gran familia. ¿Por dónde comienzo? ¿Ah? Quiero que construyas tu futuro profesional. ¿Y por dónde comienzo? Y Dios viene y te da la receta, ¿verdad? Y le dice, taca, 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 derecha, todo supuesto, ¿no? Y dice, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Eso es asfaltado. Eso es un asfalto. Ahora, ve algo interesantísimo, que a veces se nos pierde de vista. ¿Sabes cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 120 años. El tipo estuvo predicando 120 años. Porque todo, imagínense el escenario. O sea, el tipo está picando mata primero, está sacando la madera, y entonces va por la primera partida, aparecen los amigos. Hey, ¿no ves qué fue? ¿Cómo está la bolilla? ¿Qué estás haciendo? Un arca. Un arca. Ajá, se va. ¿Y por qué estás haciendo un arca? Porque Dios va a acabar con el mundo. ¿Está bien? Y más o menos, ¿cómo es que lo va a acabar? Lo va a acabar por agua. Por agua, así que no llueve. En la tierra nunca había llovido. No se conocía ni lo que era un arca y menos lo que era la lluvia. Jamás había llovido. Y entonces el tipo decía, pero yo te lo estoy diciendo. ¿Ves que te lo estoy diciendo? Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Métete en el arca. Aquí hay espacio para todo. Todavía cabéis. Compra tu ticket. Te lo estoy diciendo. 10 años, 20 años, 100 años, 120 años el tipo diciendo, te lo dije, se va a acabar el mundo y se va a acabar por agua, te lo dije. Usted y yo a veces nos decepcionamos porque le dimos una vez una palabra. Le decimos, ¿verdad que dice la palabra que
Una de las que a uno le gusta es sacude el polvo de tu hijo y se acabe incluso. ¿Ah? ¿O no? Por un día, por una semana. ¿Ah? ¿O no? ¿Cuántos familiares hay aquí? Vétale, yo me he cansado de hablar con mi hermano, y con mi primo, y con mi tío, y con mi tal. Yo no se ha cansado de hablar. De verdad es frustrante. Yo me imagino los zapatos de Noé. De hecho, en esa película donde me llevaban obligado en Semana Santa, allá en la casa de... En la película de Noé era comiquísimo, porque la esposa le decía al tipo, ay, pero ¿cómo vamos a hacer con las maticas? Y con no sé qué, y cómo me voy a llevar el vestido. Y Noé le decía, pero en unos gritos de esas de la escena más cómica de la película, decía, pero mujer, si el mundo se va a acabar, mujer, el mundo se va a acabar. Entonces, imagínense Noé 120 años en ese tema, predicando y predicando y predicando que Dios tenía una oportunidad. Dios tenía una oportunidad que se montara en esa arca seguro, iba a vivir, ¿sí o no? Entonces, muchas veces nos pasan cosas que a nosotros, claro, sobre todo cuando uno la agarra medio movido la base, ¿no? Y uno, lo primero que le salta a uno es la carne, ¿verdad? Ya le eché el cuento de la carne. Lo primero que le salta a uno es la carne. Y nos pasó algo reciente, muy reciente. Nosotros en nuestro negocio, nosotros atendemos la industria petrolera, y en nuestro negocio, pues después de haber trabajado un proyecto meses y meses, de repente, injustamente, según decimos nosotros, injustamente pues llaman a otras empresas a cotizar, y no sé qué más, y nosotros, bueno, si fue, y si no fue, no fue. Pero cuando los muchachos nuestros en el grupo ese gerencial empiezan a escribir, ¿por qué están haciendo esto? Porque son unos desgraciados, porque no sé qué. La verdad es que yo, después de echar también mis respectivas desgracias, yo no puedo escribir esto. Yo no puedo escribir esto. Y entonces me senté y le dije, ya va. Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí, mis angustiadores y los malignos, a querer comer mi carne, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todo eso se lo escribí al grupo de gerencial. Los tipos siempre quedan locos, porque yo les salgo con mensajes así extraños, ¿no? Yo me para que yo les diga así, mal. Pero después que lo pienso, hago como la rana del me acuerdo que... Entonces, ¿saben qué? Ahí se lo deja al Señor. Por ahí Romanos 8:30 y algo dice, ¿y ustedes qué creen? Que el que está conmigo no es mayor que el que está conmigo. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y dejé el tema, ¿no? Eso fue de tipo martes, por decirte, miércoles, qué sé yo. El viernes nos estaban llamando y nos decían, ¿cuánto que dicen ustedes que vale el proyecto? Resulta que las empresas que buscaron no calificaron. Técnicamente no calificaron, y entonces no le quedaba otra sino lidiar con los otros. Entonces, no es lo mismo ser el mejor que ser el único, ¿no? ¿Ok? Dios sabe que usted no es el mejor. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que Dios no sabe cuál es la pata que a nosotros nos falla? Pero sí sabe que es el único. Él sabe que lo tiene usted reservado para lo que usted tiene. Agárrelo. Agárrelo. No le diga nada. No se compre pasaje para ni para Caracas. Menos para Caracas. No, hablando en serio. No, hablando en serio. María Alexandra odiaba Caracas. Yo odiaba Caracas. Me venía, tenía reunión aquí, salía a las 4 de la mañana en Puerto La Cruz. Llegaba aquí a las 9. Entraba a la reunión y a las 11, 12, ya a las 4 yo estaba otra vez en mi casa. Cuando yo le digo a María Alexandra, nos mudamos para Caracas. ¿Cómo? ¿Te volviste loco? Entonces, bueno, esa es otra historia para otra película. Esa es otra historia para otra película. Seguimos con Noé. Mira lo que dice Génesis 7, del 1 al 2. Dijo luego Jehová a Noé. ¿Quién lo dijo? Quiere decir que Jehová tenía una comunicación directa con. ¿Sí o no? Se lo dijo, ¿verdad? Aguante eso ahí, porque después más adelante le va a hacer ruido. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Qué estaba haciendo Dios con él? ¿Será que lo tenía de ayudarte a cocinar? ¿Qué era lo que buscaba Dios con él? Y es una pregunta importante, Señor, ¿qué es lo que tú y yo tenemos? ¿Somos moluscos o somos...? ¿Ah? Eso es una gaita. O sea, ¿qué es lo que Dios tenía con él? Yo se lo voy a decir, para adelantar en los papeles. No vaya a ser que se me vaya el tiempo de la predica. Dios le estaba dando a Noé la semilla del futuro de la humanidad. Usted y yo tenemos un arca que la cargamos para arriba y para abajo. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Todos cargamos un arca. ¿Qué llevamos en esa arca? Le voy a decir lo que llevamos. Llevamos la semilla del futuro de esta humanidad. Eso era lo que llevábamos Noé allá adentro. ¿Qué llevaba? La semilla del futuro. Tanto es así que le voy a decir algo, cosa que muchos historiadores aseguran y yo tiendo a creer. Antes de Noé no habían sacrificios de carnívoros, no había. O sea, los sacrificios vienen a partir del Éxodo, Levítico, Número, etc. Entonces, quiere decir que nosotros comenzamos a comer carne después de Noé. Noé fue el que metió los animales en el arca y luego se multiplicaron y el hombre, entonces Dios lo llama a que haga sacrificio y que se coma la carne. Así que dele gracias a Dios, porque si no, usted no hay nada más sabroso que una parrilla. Dios mío santo. Así que gracias a Dios por la vida de Noé. Pastor, mire, ¿cuál fue la única pareja que Noé no montó en el arca? La tuya, pero eso lo discutimos ahora más tarde. Eso lo discutimos. Tú no estás solo, pues, si andas solo porque no te la metieron. Entonces vean, Dios actúa luego que nosotros nos movemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted lo cree o no lo cree? O sea, ya Dios dio su primer paso, ¿verdad? Se entregó todo, o sea, Él lo puso todo delante. Entonces Dios está esperando que usted se mueva, que usted arranque, que usted termine de construir esa arca que tiene años haciéndola, que usted la termine de hacer, porque allí se va a montar la semilla del futuro que Él ve con usted. No se le olvide eso. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra promete, eso está en el libro de los Hechos, la palabra promete que Dios añadirá cada día lo que han de hacer salvo. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo usted para la iglesia? ¿Quién llevó los animales al arca? ¿Quién fue a buscar un elefante y un león? La pezuña. ¿Quién los llevó para el arca? Y después que los metió en el arca, ¿qué hizo? ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Y usted cree que Moisés no se preocupó por eso durante 120 años? Después que la hizo se preguntaría, ¿y ahora quién me ayuda con esto? Si escasamente se montaron en el arca los hijos con su pareja. Dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca. ¿Cuándo estuvo el arca lista? Cuando Dios cerró esa puerta. Cuando usted y yo estamos listos. Cuando Dios cerró esa puerta. Ya Dios la cerró. Ahora nosotros empezamos a navegar con esa arca. Y dice la Biblia que esa arca estuvo 50 días y 50 noches cogiendo agua. Y después tuvo 150 días para secarse. La pregunta que nosotros nos debemos hacer en esta mañana es: cuando el arca nuestra aterrice y se abra la puerta, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué es lo que nosotros llevamos? ¿A cuántos amigos metimos en el arca? ¿A cuántos familiares? ¿A cuántos de nuestros hijos? ¿A cuántos de nuestros problemas metimos en el arca? ¿Y a cuántas de las soluciones? O sea, cuando la puerta se abre, llegó el arca, tu arca y la mía en algún momento va a aterrizar y se va a abrir la puerta. ¿Qué es lo que tiene? Yo muchas veces reflexiono en términos de mi suegra y de mi mamá. O sea, mi suegra tuvo 4 hijos, mi mamá 6. Todos somos profesionales, más de uno empresario. Ellas llevaban su arca y usted y yo también llevamos uno. Estamos seguros que de eso, si nosotros seguimos en este camino, algo bueno de eso va a salir. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios.
eso es una promesa de Dios. Y hay otra analogía. Y esto no me falta. Hay otra analogía que les quiero poner. Dice la palabra, vamos a leer. Eso lo dice en Génesis 8:1. Dice, y se acordó Dios de Noé. Dígale al que está a su lado. Dios se acordó de ti. Le doy esa primera parte para no darle la segunda. Porque la segunda seguro usted lo iba a agarrar como un chiste. Porque la segunda dice, y de todos los animales. Entonces ahí voy a tener se acordó de ti. De los animales también, pero esos no vinieron, ¿verdad? Y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento recio sobre la tierra. Cada vez que Dios hizo cambiar este mundo, pasó un viento recio. Se lo pongo así. Cuando Moisés fue a hablar, a abrir el mar, ¿qué cree usted que lo abrió? ¿La vara o el viento de Dios? La vara fue el acto de fe. Pero lo que físicamente lo abrió fue un viento recio que partió el mar en dos. Así este viento recio, después de 150 días, fue el que secó la tierra, apartó el agua para que pudiera aterrizar el arca de Noé. Más importante aún, en el tiempo post Jesús, dice que el día de Pentecostés se dio por un viento recio que pasó a la tierra. Por eso le dije al principio, enfile su vela con el viento que Dios le está trayendo, porque va a ser un viento recio que lo va a poner en otro nivel. En otro nivel. Dios lo cambia de un día para otro. Si Dios quiere hacer algo hoy, lo hace hoy. Si quiere que pase una semana, si quiere que pase 120 años, son 120 años. Esa es voluntad de Dios. Pero en el momento en que ese viento pase, yo espero tener mis velas arriba, abiertas. Abra su mano, haga el ejercicio. Abra su mano. Era para ver si bajaré. Abra su mano. Abra su mano y dígale, Señor, yo recibo tu viento recio que me va a llevar a otro nivel. Estoy en otro nivel. Usted y yo estamos en otro nivel. En otro nivel. Entonces, vea, hay otra cosa interesantísima. Y es, ¿por qué Dios hace las cosas que hace? Y la verdad es que la palabra dice que Dios nos tiene y nos tomó en la palma de su mano. Le voy a dar una anécdota para que se lo lleve, lo ponga en práctica y no se le olvide. Y si se le olvida, aquí queda la grabación. Vean, en el tiempo de Levítico, veniendo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿de dónde eran? ¿Qué eran? Esclavos. Había una práctica y era que en la mano se le marcaba a quién le pertenece. Ese era el tiempo de la esclavitud. ¿Ok? El esclavo estaba marcado por su amo. Ahora mire algo interesantísimo, que tal vez es una de las revelaciones más grandes que Dios nos puede haber traído en tanto tiempo. Dice Isaías 49, 15 al 16. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Solo allí el Señor dice, no estoy hablando de que la gente salga a tatuarse ni mucho menos, pero solo allí el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te tengo aquí esculpido. ¿Sabes por qué? Porque yo te pertenezco y tú me perteneces. Es una relación única entre Dios y sus hijos. Es única. Por eso Jesús, cuando iba a hablar de Dios, decía, mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Mi Padre. ¿Por qué mi Padre? Porque es mío. ¿De quién es? Es mío. A mi manera es mío. ¿Sí o no? Entonces, no se lo olviden. Si Dios te tiene tatuado en la mano, no hay forma de que nadie te arrebate. Callado. O le estoy dando muy duro o no sé cómo es la cosa. Dice Eclesiastés 7:1, dice, es mejor un buen nombre, dice, mejor es la buena forma que el mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7:1. ¿Ok?
Dios tiene todo calculado. Otra anécdota, a ver si me dan unos 5 minutos, para que usted lo busque. Usted sabe que en el hebreo, o sea, nosotros en nuestra casa tenemos un diccionario hebreo. Cuando le queremos meter más ácido a la cosa, pues uno hay los recursos, en internet los hay. Dice, ¿por qué cuando rescatan a Moisés del río, ¿verdad? ¿Por qué lo llaman Moisés? En el hebreo dice que la palabra adecuada para él debió ser Mashuri y no Moshe, porque Moshe significa el que saca del agua. O sea, en tal caso ese era el nombre de su mamá, la que lo estaba rescatando. Y debió ser Mashuri, que es sacado del agua. O sea, en un tiempo yo soy el actor y en otro tiempo soy el sacado. Y entonces, pero ¿sabe qué? Dios sabe por qué lo escribió así. Dios sabe por qué lo escribió así. Porque lo iba a usar para sacar a su pueblo. ¿Y cuándo el pueblo fue libre? ¿Cuándo? Cuando llegó el agua sobre los egipcios. Cuando el agua cayó sobre los egipcios, quedaron libres. ¿Sí o no? Dato curioso, para que se lo lleven para la casa. Dice la palabra que no he visto un justo desamparado. Y dice la palabra que usted y yo ya somos justos, porque fuimos justificados. Clases doctrinales básicas. ¿Cuántos nos visitan hoy? No, perfecto. Les tiro más duro entonces. Dice, no he visto un justo desamparado, ni a su familia que mendigue el pan. Esas son promesas suyas y mías. Esas son nuestras promesas. Nosotros ya estamos en la palma del Señor. Ya estamos listos, preparados. Jesucristo le dijo a sus discípulos, alza los ojos y mira. La cosecha está lista. Está lista. Más bien, dile al Señor de las mies que mande más obreros a su vida. Porque la cosecha es tal que nosotros no la podemos medir. A nosotros nos toca recoger lo que en nuestras manos pueda caber. Pero hay una cosecha lista que sale de esta iglesia. ¿Qué llevamos en el arca? ¿Qué llevamos en nuestra arca? ¿Qué va a salir cuando esa puerta se abra? Esa es la reflexión tal vez del día de hoy. Yo voy a hacer como usted un ejercicio, pero le voy a pedir que lo hagamos de pie. Y con esto terminamos. Un ejercicio que está en Ezequiel. Mi hermana María no la vio hoy, creo. Le fascina Ezequiel. Dice Ezequiel 2, del 1 al 7. Y usted y yo lo vamos a leer juntos. ¿Ok? Poniéndonos en primera persona allí. ¿Lo tenemos? Sí. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. ¿Cómo se va a poner? Sobre sus pies, de pie, altivo, erguido, como Dios nos llamó a hacer. Como Dios nos llamó a hacer. Dice, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. ¿Y qué pasó? Oí al que me hablaba. Dios hoy quiere hablar con cada uno de nosotros. Pero así, de pie. O sea, que Él nos llegue, que nos afirme, no tirado en la cama, no es decepción o desesperación o abatimiento. O sea, el Espíritu de Dios puede cambiar esas cosas. No dice la palabra que Él cambia nuestro lamento. Y eso sí hace la gente aquí. Vayan parejo, yo lo he visto. ¿Ah? Entonces, sigo aquí. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. La palabra no pierde vigencia. La palabra no pierde vigencia. Dios nos está llamando a que llevemos su palabra. Dios nos está diciendo, hay un montón de gente que están rebeldes. Ah, pero ¿y si yo le hablo no se convencen? Ese es el problema. Ese no es el tema de nosotros. Dios nos está llamando a visitar los hospitales y orar por los enfermos. Si se sanan o no se sanan, ese es otro tema, que no es tema mío. Dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Por eso usted y yo estamos de pie. Porque nosotros somos profetas del Señor. Profetas que vienen a traer la palabra del Señor. Profetas que vienen en el nombre del Señor. Cuando estuvo en el mercado, David con Goliat, ¿qué le dijo? Tú vienes con espada, con tal y con piedra, pero yo vengo en el nombre del Señor. Nosotros somos de ese grupo selecto. Somos un grupo selecto, ¿okay? Escaso, por cierto, ¿okay? Pero dice el Señor que nosotros vamos y hablamos para que el Señor sepa que nosotros cumplimos nuestra gran comisión, que es ser profeta entre ellos. Ese es nuestro trabajo. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo a sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarán pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero el resto es del Señor. Nosotros nos toca llevarla, predicar con cada cosa que hacemos. Y dice, no dice la palabra que hagamos el bien. Claro, solo es un programa de televisor. Haz el bien y no miras a quién. Bueno, una partecita sí lo dice la palabra. Dice, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No nos cansamos de hacer el bien. Así que ese es nuestro llamado. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dé templanza, porque nos dé aguante, porque este tiempo no se ha acabado. Eso fue hace más de 800 años y sigue pasando. El tiempo de Dios no se ha terminado con el hombre, y mientras Él venga, nosotros vamos a seguir predicando su palabra. Mi esposa mía, ven, para que hablemos aquí.